Patap do, mwen kalkile yo. Patap do. Mwen koman yon men? Pas trop mal, mwen gosat. A fe bagaj la vwe mwen chè a l'eglise la. Te papa toujou ap dvo yo se domen nan? Te a di la pou yon an, mwen papa mdi la pou. Men pa fin kwa pou mta alisi yon an. E gom mwen isi dou la pou yon, pou mwen jale. Ay bata real tombe nan chode, se mwen jan mtan de dey an ti jan bagay la. Kom la pou yon, pou ale yon konen. Abe, wap wè chita? Oblige. Men wap wè chita la, kaya fòman te mbali ti ati mwen fatige mwen nou telman an. Oui, entre. Bon, son petit garçon, pour aller se nommer. Pas bien rien pour m'baou. Celle ça que m'te kabaou c'est celle bib ça. Je connais tout ça bien fin passé, fin gaspille. Mes petits garçons, pas oublier papa. Le se nommer puis va tomber dans vacabon, puis on a zami. Puis on a filmé ni nan bois, parce que seul petit garçon a gagné, moi voulais pour venir comme un futur pour moi. Tout espoir c'est sur lui. Bible ça, c'est lui qui vit. Considérez-le comme deux grains d'yeux dans la tête ou puis qu'on jamais mette la tête. La Bible ça a une consolation pour vous. Même les milieux, ils ont mangé avec reproche, ils ont poussé, ils ont coincé, ils font déception, ou pas jamais voir ça. Mais je vous mettez Bible ça à terre, petit garçon, ou déjà petit. C'est le conseil ça me cabaou, pas oublier papa, si vous connaissez papa, sont malheureux, sont jeunes. Eh bien, mes Bibles là. Songez samedi ou mes Bibles là. Pas jamais mettre Bible ça à tête. ¿Cómo está la cosa? Bien. ¿Tranquilo? Hasta ahora estamos tranquilos. ¿Cómo está tu vida? Está bien, está bien. Tranquila, ¿y tu esposa? Está bien hasta ahora. Tranquilo. Tranquilo. ¿Todo bien por allá? Todo bien. ¿Y la gente? ¿Y el trabajo? ¿Cómo va? El trabajo está bien, todo. Tranquilo. ¿Y la persona que te dije que tenés que conseguir la trabajar? Tenía consigo mañana. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Tienes mucho tiempo en eso? No, sí, hace tiempo, pero teníamos tiempo que no nos veíamos. ¿Por qué te está pasando? Voy a ver, tenía consigo mañana. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿A qué hora mañana? A las 10. ¿De la mañana?
Háblame de ti. Varón, ¿cómo te va? Yo iba a llegar más temprano, o sea, como que está lloviendo, una cosa así de locura. Lo que pasa es que Andrés me mandó a traer un muchacho para que pueda empezar. Sí, yo quiero un muchacho que trabaje aquí, pero tiene que ser un muchacho bueno, que sabe trabajar. No, él es de confianza, tú sabes, él trabaja mucho trabajador. ¿Estás seguro? Con quien mismo, porque yo no tengo delincuente, porque tú no ves el flow que dice el muchacho. No, él puede ser así, y si no sabe trabajar, yo quiero un muchacho bueno, sí, no trabajar, un muchacho... Tú ves que él parece alguien que me dice el trabajo para... Se ve, pero yo no sé. Sí, yo lo entiendo, pero que... Andrés me mandó, tú de ahí a tarde, que te lleven el muchacho, que te lleven el muchacho. Entonces está bien, gracias. ¿Sabes? ¿Cómo están él? El muchacho, ya tú sabes, ¿Y cómo tú te llamas? No. ¿Qué pasa? Yo quiero un dominicano. Va a trabajar conmigo, pero no haitiano. Pero yo sé, no, entiendo, por eso no es nada más igual. No. Yo como, oye, cero haitiano. Yo no trabajo con haitiano aquí. Pero en vez de aprender excusa, no trabajo ahora mismo con haitiano porque los haitianos me tienen cogiendo lucha. Tienen que explicar tantas cosas. Yo lo que trabajo con vos, aquí en la casa. Yo sé, pero lo que pasa es que... Él es que sabe hablar español muy bien. Entonces, yo le dije a él que trae un dominicano que trabaja conmigo. Los haitianos no. Yo sé, lo que pasa es que él es un trabajador, él sabe trabajar, él es un hijo de bien. Lo que te puede decir, así, agarras al muchacho, métele aquí. Pero, ¿y qué le digo a Andrés? Porque Andrés está mandando el muchacho para acá, para que... Sí, pero yo le dije a Andrés que conseguimos dominicanos, no haitianos. Yo no quiero haitianos aquí para trabajar, no quiero haitianos. No quiero. Pero, en verdad, confía en mí, yo sé que a mí es bueno. No. Vete con ese muchacho, yo no quiero a ese muchacho, no quiero. ¿Qué pasa? No, yo estaba hablando con Andrés, amigo mío, y yo le dije a él que traemos un dominicano para trabajar aquí. Y me mandó a él, y yo ni siquiera, ni saber decir el nombre. Entonces ese muchacho no fue vino aquí en la casa. No. Él es un trabajador, él es No. Yo no quiero ese muchacho. No, pero tenemos que ponerlo a prueba porque aquí necesitamos tanto para limpiar. de verdad lo que dice tu hija. Entonces, bueno, por ella, yo voy a ver. Tú está lloviendo y yo mira. Voy a ver. Tuve que traerte. Si puede trabajar, seguimos. Si no, Sí, como No. para un par de días, luego a ver cómo La verdad, porque tú ella tiene razón, ¿verdad? Porque aquí necesita una persona que trabaja. ya. Pero él es de confianza. Ya está bien. Cualquier cosa me llama. Ya está bien. Después de 3 días, yo te aviso. Claro, muchas gracias. Gracias, usted también. Adiós, amiguito. Sí. Sorry, vete Vaya con Dios. A ver, gracias. Gracias, mi hija. Venga aquí. Sony, aquí en esta casa, cuando uno te levanta por la mañana, tiene que lavar el baño primero. La casa, límpialo. Mi vehículo, lávalo. Bien, echa agua a toda esa hierba que están afuera. Sony, toda esa carrera, el piso, las paredes, los vasos, los platos de cocinar, todo, tú tienes que lavar todo eso diario, temprano. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Y aparte de eso, el baño, el piso, todo eso yo quería eso, mira, limpio.
limpiecito. ¿Me está escuchando? Ya.
Sony, Sí. ¿qué vamos a hacer? Ya se terminó. Vamos a llevar eso a Sony. Bueno, mi hija lleva eso a Sony. En el vaso ahí. Chassaigne papa, ménagère, on va aller sur le chassaigne, on va aider le chassaigne. On va venir manger ça, on va venir quitter faire de chassaigne, on va aller battre mon chassaigne, on va aller venir dans toute famille. Ça c'est bien. Ve acá, Sony. ¿Y tú no hablas español? No, yo no hablo. Yo quiero ayudarte. ¿Mm? ¿Qué te voy a ayudar? ¿A qué? Ayudarte. Ah. Sí. Te voy a conseguir un libro donde están los haitianos para que tú puedas aprender ahí a hablar. Un libro. Ah. Para que tú puedas escucharme bien cuando te hablo. Ah. Sí. Pues, está bien, entonces tú vas a conseguir. Gracias. Ok. M'ap chache la via, ki t'aime chache la via souple. Mwen pa kapab ankon tande voix m'kap kriye nan mon nan. Apelan yo, la yo quitté. Oui, très motivé. Voyage à chercher la vie. Sans papier, yo décidé rester. Oh oui, faut que l'été. Yo tout a cherché la vie. N'a cherché la vie. Qui t'aime chercher la vie. N'a cherché la vie. Qui t'aime chercher la vie. Quoi vous voyez l'école. Bueno, papi, eso no está muy caliente porque está trabajando ese muchacho. No, mi hija, no se preocupe. Ellos nacieron para eso. El sol no te hace daño a ellos. Porque ellos hacen cualquier trabajo en el sol, por ellos. Eso no te hace daño a ellos. Porque el sol está demasiado caliente. No se preocupe mucho por eso. Porque el sol es para ellos. Oíste. Bueno, Dios. Faut pas décourager, faut que nous lutter pour n'avancer. Même si mauvais vent souffle, un jour quand même n'a va arriver. La vie a pas tout, c'est vrai, bénéfice, divisé, mise multiplié. Ça va blesser la vie, fini, travail, piti, pas de cheval, oui. Gracias, bonito. Mira el libro que te compré cuando tú aprendes español. Dame siéntate aquí un rato. Pues, el libro. A ver si puede aprender a luchar en español.
Mira, aquí por ejemplo dice mami, porque el libro en español creo. Tú puedes decir mami, o sea, en creol decir mamue, en creol. Sí. Y eso dice mi casa, o sea, calma. Calma. Ajá. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. No es, o sea, mi casa. Pero. Dime. Mi casa. Está bien. Yo vivo aquí. 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 Bueno, vamos al paso. Tú vas al paso, tú vas aprendiendo. Sigue leyendo. Yo me llamo Yo me llamo Sonia. Sonia. Yo me llamo Sonia. Yo me llamo Sonia. Mira, en verdad, tú sí eres chistoso. Eso es fácil, porque por eso te lo compré en creol y en español también. Yo me llamo Sonia. Yo me llamo Sonia. Yo vivo aquí. Yo vivo aquí. Yo vivo aquí. En verdad, tú sí da lío aprender en español. Sigue, a ver si tú